Buenas noches, bienvenidos a Verdad Consecuencia de un programa especial sin Maru, que está de viaje. Hay muchísima información, está sentado con nosotros Bartolomé Abdala, es el presidente provisional del Senado por la Libertad Avanza. Está llegando Leandro Santoro, está ante Camaño. Estoy con Manu Jove y Bruno Giacono y empezamos, atención, con información urgente. Atención con este dato que te vamos a dar ahora. En 24 horas va a entrar en vigencia el decreto de necesidad y urgencia. Este decreto enorme que va a derogar 40 leyes, que va a modificar 300, que tiene unos cambios estructurales para la Argentina, va a entrar en vigencia a las 0 horas del día sábado. Este DNU planteó tantos cuestionamientos que hubo hasta una denuncia, una primera denuncia penal contra Javier Milei. Fue una y después siguieron otras atrás, pero la primera denuncia penal que recibió Javier Milei tiene que ver con este DNU, fue por abuso de autoridad, y la información que te vamos a dar ahora es que el fiscal Stornelli, que era el fiscal de esta causa, acaba de pedir la desestimación. Dijo que es inexistencia de delito denunciarlo por la confección de este DNU. Bruni, ¿tenés más información? Sí, así es. ¿Cómo estás, Lu? Buenas noches. A ver, te quiero dar algunos datos. La persona que hizo esta denuncia es Jonathan Valdivieso junto a otro grupo de personas. ¿De qué se lo acusaba el presidente Milei? De abuso de autoridad y también de usurpación de autoridad. Básicamente, los denunciantes daban dos argumentos: que el contenido del DNU se tendría que haber discutido en el Congreso de la Nación, y por otro lado, que no había una situación de emergencia tal en la Argentina que amerite la emisión de este decreto de necesidad de urgencia. Bueno, el fiscal Stornelli analizó los argumentos de los denunciantes y básicamente da dos argumentos para dar por tierra con lo que ellos proponen. Lo primero que dice Stornelli es: el propio DNU brinda sus argumentos por los cuales entiende el gobierno nacional que hay un contexto de extrema urgencia, en particular en lo social y en lo económico. Y por otro lado, lo que dice el fiscal es: todavía queda un paso más, que es que la bicameral analice la validez del DNU. Hasta tanto eso no suceda, lo que dice Stornelli, yo entiendo, es que no hay que iniciar una investigación al respecto. Por lo tanto, como bien vos decías, el fiscal pide desestimar esta denuncia penal, que es la primera denuncia penal contra el presidente de la Nación por el DNU que se emitió. Es la primera denuncia penal que tienen los juzgados federales de Comodoro Pi, que son muy famosos en la Argentina porque tramitan todas las causas contra los funcionarios públicos de la Nación. Para explicar esto más claramente, ¿cómo sigue? El fiscal Stornelli le dice al juez: hay inexistencia de delito. Esto no tiene nada que ver con el DNU. El DNU va a entrar en vigencia dentro de 24 horas. Ahora te vamos a explicar varias cosas. Está Abdala con nosotros, seguro que vamos a hablar de eso con él. Pero lo que está diciendo es una cantidad de personas que dijeron: acá, más allá de si es constitucional o no el DNU, entendemos que puede haber un delito penal, que es el abuso de autoridad. ¿Cuál es la respuesta de la justicia? El fiscal Stornelli dice: no. Acá no hay un delito penal, no hay abuso de autoridad. Discutan en la otra parte de la justicia si esto es constitucional o no, discutan en el Congreso si lo acepta o lo rechaza, pero no hay ninguna calificación para entender que acá puede haber una causa penal. Esto se puede aplicar para ahora y para las que siguen después, que fueron varias las denuncias que se hicieron penales en este sentido. Está entrando Leandro Santoro, le vamos a preguntar si cree que hay que hacer una denuncia penal sobre esto. Pero, atención, ¿cómo sigue? ¿No hay más causa? Bueno, el juez es Sebastián Ramos. El juez va a decidir, seguramente será mañana esto, porque después empieza la feria judicial, si toma lo que dice Stornelli. La norma dice que lo tiene que tomar, porque si un fiscal no impulsa una investigación penal, el juez, digamos, no tiene causa prácticamente. Así que lo natural es que quede cerrada en 24 horas la primera denuncia penal contra Javier Milei por este decreto de necesidad y urgencia, que, atención, es tiempo de descuento en apenas a las 0 horas del sábado, ¿no, Bruni? A las 0 horas del sábado, según lo que tenemos entendido. Comienza a regir, ¿no? Claro. O sea, tenés que alquilar algo el lunes de la semana que viene. Prepárate, porque eso te pueden pedir un alquiler en dólares. El contrato, que es algo que le pasa a la gente todo el tiempo con los alquileres. Toda la reforma laboral, todo lo que está en el DNU entra en vigencia a partir del sábado. Y de hecho, todos los abogados del gobierno, toda la parte del gobierno que está dedicada más a lo jurídico, estaba sacando cuentas. Yo creo que ahí, atención con esto, que yo no sé si fue estrategia o casualidad. A esta hora pienso que es más estrategia.
que es que justo el DNU entra en vigencia cuando empieza la feria judicial. No es que no se pueda habilitar la feria por el tema de los cuestionamientos al DNU, pero no es lo mismo los tribunales durante la feria que cuando están funcionando normalmente. El DNU entra en vigencia exacto en el mismo momento en que empieza la feria judicial. Varios temas, hay un montón. Hubo muchos super miércoles en este gobierno. Es la tercera semana. La primera fue el anuncio del ajuste. La segunda semana, el super miércoles, fue el DNU. Y la tercera, vamos con Manu, es este proyecto de ley ómnibus enorme también, que nos lleva mucho tiempo explicarlo y que podamos entender entre todos qué es lo que se está discutiendo, y que ahora llega al Congreso de la Nación. Y atención con esto, porque vos decís, llamaron a sesiones extraordinarias mañana, no sé, la semana que viene, la otra, ¿tenés una sesión votando esto? No, señores, la sesión que nadie le espere antes de febrero. Manu. Así parece, incluso los más optimistas, ahora lo vamos a conversar con Abdala, pero también incluso con Santoro, para entender un poco los procedimientos y los procesos que corresponden a la labor legislativa, por así decirlo. Quizás a muchos les parece y asocian directamente cualquier trabajo legislativo con la sesión propiamente dicha. Es el objetivo llegar a la sesión, pero hay un montón de procesos para llegar a esa instancia. Por ejemplo, conformar las comisiones. Por ejemplo, que este proyecto empiece a atravesar esas comisiones para lograr el dictamen. Es decir, es muy largo. ¿Y por qué incluso más largo de lo que preveían? Hablábamos antes de conocer la letra chica del decreto, incluso al aire, con muchos de los referentes legislativos de la Libertad Avanza, y planteaban, bueno, quizás sí, todo se ordena bien, para la última semana de enero podría llegar al recinto en la Cámara de Diputados. Claro, preveían que esto se iba a tratar a priori, según la información escueta, por cierto, que tenían los legisladores, que se trata de 4 o 5 comisiones que había que conformar. Las básicas, por así decirlo, la de presupuesto, la de legislación general, asuntos constitucionales, etc. Bueno, son muchas más. Hemos visto ya en estas últimas horas lo abarcativo que es este DNU. Esto, por supuesto, hace que todo empiece a trabarse, ni hablar de lo que tiene que ver, Lu, con las negociaciones políticas de por medio. Está con nosotros Bartolomé Abdala, es el presidente provisional del Senado. Empieza un verano legislativo, podemos decirlo, porque todo lo que estamos hablando va para allá. Pero también hay momentos donde da la sensación que no necesariamente saben exactamente lo que recibieron o lo que iban a recibir. Abdala, buenas noches primero. Gracias por estar acá. Buenas noches. La verdad que se ha recibido este proyecto de ley base en la Cámara de Diputados. Va a tener el tratamiento en comisiones una vez que las comisiones estén terminadas y conformadas en Cámara de Diputados, y veremos después cómo sube al Senado. Por cierto, ya nuestros asesores están estudiando este proyecto, que es bastante extenso, lo que es la ley, ¿no? Por cierto que también tenemos el DNU, que como bien dijeron ustedes, entra en vigencia a partir de este sábado, ¿no? ¿Usted está totalmente de acuerdo con todo lo que dice, por ejemplo, el DNU? Por cierto, lo que dice el DNU es lo que Javier había manifestado en los momentos de campaña, justamente de regular la actividad económica para tener un comercio, una industria, un servicio mucho más libre, que no haya tantas normas que estén reglamentando la vida de los privados. De hecho, el tema de la derogación de la ley de alquiler es algo que la ciudadanía en general ya lo estaba reclamando, motivo por el cual este DNU no escapa a lo que realmente se había acompañado y se había manifestado en nuestras ideas originales de campaña, que fue votado felizmente por mayoría de los argentinos. Ahora, ¿por qué es necesario hacerlo por DNU si ahora están llamando a sesiones extraordinarias y de hecho fue una ley ómnibus con un montón de modificaciones estructurales? Es difícil de comprender por momentos el método, más allá del fondo. Nosotros entendemos que verdaderamente hay emergencia económica, hay una necesidad y una urgencia analizar el tema de la pobreza, el tema de los insumos médicos, el tema de la inseguridad, el tema de la educación. Creo que claramente si vos recibís un país en llama, un país endeudado, sin crédito, con un nivel de endeudamiento increíble, estrafalario el riesgo país, creo que realmente estás en una situación que amerita un decreto de necesidad y urgencia, que a decir verdad y para tranquilidad de la gente, este decreto es constitucional. Porque no, bueno, en todo caso lo definirá cuando lo tramite la justicia. No, pero la Constitución en su artículo 99 así lo habilita, hay una ley, la 26.122, que también lo permite, o sea, es una herramienta que además hicieron uso otros presidentes, Néstor Kirchner, Cristina, Alberto Fernández. Entonces me parece que a tan pocos días de haber asumido caerle a Milei con tanta énfasis, me parece al menos sorpresivo, ¿no?
Abdala, digamos, estamos todos de acuerdo que de hecho han hecho uso y abuso los presidentes de los DNU. Por eso la discusión sobre la norma le puede caber a Milei como le cabió a Cristina, a Alberto Fernández, a Mauricio Macri. Ahora, lo que sí nadie había hecho hasta ahora es que en un solo DNU uno modifique, digamos, derogue 40 leyes del sistema legislativo argentino y modifique 300. Mira, hay leyes que se modifican que son de la dictadura, de Sí, Onganía, de Galtieri. O sea, leyes que... No, pero no están ustedes. Yo digo, porque nosotros usted como entendemos, senador, pero usted dijo, yo voy de senador, me votaron para legislar. Digamos, porque entiende lo que es la República, la división de poderes. Lo ponen ahí para ese lugar. Yo entiendo que usted también valora la importancia de que eso tramite de esa manera. Por cierto que la dignidad de los legisladores es válida, pero también tenemos que entender la necesidad y la urgencia que tiene el Ejecutivo cuando toma un país, como te decía, llama un país en donde la ciudadanía en general, mucha gente está celebrando que estas medidas empiecen a aplicarse ahora a partir de este sábado. Mucha gente quiere vivir en la idea de libertad, hay gente que es amiga de la libertad y están realmente convencidos y apoyándolo a Javier, que no han hecho manifestaciones en contra, pero que indudablemente recibimos el apoyo permanente de muchos ciudadanos. Ahora, ¿cómo vienen trabajando ustedes en esta división que por momentos el gobierno parece avasallar tanto a ustedes como a nosotros, como a todos, con primero el DNU, antes los protocolos correspondientes, las medidas de Caputo, etcétera? Ustedes se vienen dividiendo, algunos trabajan con el DNU, otros con el proyecto de ley, ¿vienen conociendo en detalle cada una de estas cosas? Nosotros estamos recibiendo el DNU como el tema de la ley y bueno, hemos puesto a nuestros asesores a estudiar. Yo creo que más allá del avasallamiento, sí creo que pocas veces se ha visto, o al menos en los últimos tiempos, un presidente que esté trabajando tanto, con tanto énfasis, y eso hace que, bueno, estemos recargados de noticias, de novedades, pero son novedades que nos están marcando un camino que, como te decía recién, un camino que la ciudadanía votó, que es el camino de la desregulación del Estado sobre los privados, y esto es lo que valoro, ¿no? Lo hablábamos recién, le pregunto también a usted, ¿tiene algún plazo de parte del gobierno, digo, hasta del Ejecutivo, claro, hasta el 31 de enero están convocadas las extraordinarias y por supuesto empezamos a ver que el calendario se complica o se complejiza, cuanto menos a partir de todo lo que hay que tratar? ¿Les han pedido concretamente una fecha puntual? No, nos han dado libertad plena, hablando de la libertad. O sea, la semana próxima, el miércoles, se van a conformar en el Senado las comisiones de presupuesto, de asuntos constitucionales, de justicia, bueno, y otras comisiones más. Y yo entiendo que el 11 ya puede haber sesiones en Senado. Hay algunos temas que entiendo que se pueden tratar. Claro, usted dice reuniones de comisión. Yo creo que si el 3 funcionan bien las comisiones, se conforman las autoridades y a posterioridad se reúnen y hay posibilidad de sacar dictamen, creo que el 10 puede haber labor parlamentaria y el 11 ya podemos sesionar. Recordemos que esto entra por diputados. Claro, por eso le pregunto, ¿qué van a tratar? Pero bueno, hay proyectos como de boleta única que lo podemos tratar. Bueno, eso, dos preguntas tenía. Hay dos cosas de la enorme cantidad de reformas. Sí, hay muchas cosas, por eso. No son infinitas, pero como hay dos que quedaron afuera que llaman la atención. Una es boleta única, para la gente que no sabe, la reforma política que mandó el gobierno, se eliminan las pasos, se cambia la manera de representación de los legisladores, en la manera en que cuando elegimos el voto, pero había algo muy importante que ellos lo daban por hecho, que era poner la boleta única a papel, o boleta única electrónica, no sé cuál iban a decir. La de papel. La de papel. Eso no entró. Y tampoco entró, que esto me parece todavía más importante porque involucra mucho a todas las personas de este país, es lo del impuesto a las ganancias. ¿Por qué no está el impuesto a las ganancias en la discusión si Milei dijo que lo iban a mandar a Congreso? Bueno, cuando entre el impuesto a las ganancias lo debatiremos, ¿no? Básicamente el impuesto a la ganancia está pensado en lograr el equilibrio fiscal, algo que es básico y fundamental en la idea de administración de Javier Milei. Nosotros entendemos que para que haya un equilibrio fiscal es fundamental reformar, digamos, muchas de las medidas que tomó este gobierno, y por cierto que desde el Senado, con la impronta de Victoria Villarruel, que fue la compañera de fórmula natural de Javier, vamos a hacer todo el esfuerzo para... contó acá la semana pasada que Victoria Villarruel no estaba de acuerdo en todo lo del DNU, que cuando fue consultada dijo, y que de hecho muchos de los senadores del bloque de La Libertad Avanza tampoco, que iban a plantear digamos, un informe diciendo en qué estaban de acuerdo y en qué no con el DNU. Nosotros estamos comprometidos en que el gobierno de Javier Milei puede hacer las cosas bien, y la verdad
que la idea nuestra de alguna manera es lo que viene del Ejecutivo, defenderlo, porque creo que para eso nos votó el pueblo, ¿no? Escuchen esto, porque un poco lo dijo él recién, pero cuando por ahí vos te preguntás, digamos, todo esto, todo junto, todos estos cambios, ¿cuál es el termómetro que tiene el gobierno para definir si es, por qué ahora, por qué se lanza en todos los frentes, por qué tantas modificaciones? Y hay una respuesta. El gobierno tiene, sobre todo a través de Santiago Caputo, este asesor principal que tiene Milei, una capacidad de medir la temperatura de todos los argentinos, o por lo menos de la mayoría, no de todos, a la hora de tomar decisiones. Fue así en la campaña, está siendo así en sus primeras 3 semanas de gestión. Yo te voy a leer ahora algunos datitos nomás que por lo menos a mí me sorprendieron, que es una medición que se hizo entre el 22 y el 27 de diciembre, o sea, ahora, con DNU y Ley Ómnibus adentro, donde midieron un montón de cuestiones vinculadas al apoyo a este gobierno. ¿Qué sentimos sobre este gobierno los argentinos? Esa es una de las preguntas. Y específicamente sobre las medidas de los DNU. Y lo que dice es impresionante porque cambia muchísimo la idea que teníamos sobre el espíritu de la Argentina antes de la elección. Por ejemplo, los sentimientos positivos de los argentinos de julio a diciembre pasaron de 17,7 a 52,6. O sea, la gente estaba completamente desesperanzada y ahora el 52,6% de los argentinos tiene sentimientos positivos cuando le preguntan cómo nos va a ir. El 40,8% tiene esperanza. Cuando le preguntan a la gente a quién apoya, al gobierno o a los movimientos sociales en esa puja, 50,7% apoya al gobierno, 22,2% apoya a los movimientos sociales. Cuando le preguntan a la gente si está de acuerdo con las medidas contra los piquetes, por ejemplo, reconocimiento facial, ¿estás de acuerdo? 52,2% que sí. Quita de planes por marchar y cortar las calles, 56,5% está de acuerdo. Represión a los cortes de calle, 49,5% está de acuerdo. Cuando le preguntaron si el plan económico va por buen camino, el 50,4% dijo que va por buen camino. Y el 56,9% responsabiliza a Alberto Fernández en la situación en la que estamos. Los números son un montón, te doy el último, antes de ir a Santoro, pero es para el 57,9%, Milei está cumpliendo el contrato electoral. Si vos querés entender por qué están tomándose todas estas medidas, es porque un poco lo que está haciendo Milei, además de lo que él dijo que iba a hacer, y lo está haciendo, es porque entiende que el termómetro que le devuelve a la sociedad es que es por ahí. Que el cambio, cuanto más cambio mejor, y que no hay límite. Y cuando se preguntaba por la institucionalidad, por ejemplo, de los cambios del DNU, hay cuestionamientos, pero la mayoría sigue avalando con esta idea de cambio. Le damos la bienvenida a Santoro. Santoro. ¿Cómo le va? Se reía Santoro cuando escuchaba los números. No, me parece igual que casi, te diría, está por debajo de lo que uno suponía que iba a pasar. Porque siempre que un gobierno asume suele haber un efecto espuma, donde se perciben en los muestreos de opinión pública un apoyo mayor al que sacó en las elecciones. Y no es el caso por lo que estás contando. Está más o menos en un estándar cercano al 50%. Me parece razonable. Está bien que la gente tenga esperanza. Ahora, nosotros desde el Congreso tenemos que legislar en función de nuestro leal saber y entender. Y yo creo que la mayoría de las cosas que se están proponiendo o son antirrepublicanas o son anticonstitucionales o van a producir una sociedad más injusta de la que ya tenemos. Y la verdad es que como legislador estoy obligado a responderle también a mis votantes, porque cuando uno vota, vota básicamente en dos poderes, ¿no? Vota al Poder Ejecutivo y vota al Poder Legislativo. Y a nosotros nos votaron para que defendamos otro proyecto de país y voy a tratar en el Parlamento, primero, de frenar este DNU, me parece una aberración, y segundo, tratar de discutir en profundidad la ley. Yo creo que algunas cosas pueden ser consideradas legítimamente, pero hay otras que son evidentemente un exceso, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la delegación de facultades legislativas, todo lo que tiene que ver con el reencuadre institucional de la Argentina, me parece que es un exceso plantear que eso se pueda hacer en menos de 30 días, ¿no? Y además creo que uno tiene que ser consciente que una mayoría circunstancial, que es la que pone un presidente, no puede pretender hacer reformas de tan largo plazo porque ya se habla incluso de una suerte de reforma constitucional encubierta por la gravedad y por la profundidad de algunas de las modificaciones que se están proponiendo hacer. Eso requiere un nivel de consenso
que la verdad, lamentablemente hasta acá no he visto que el gobierno esté interesado en construir, porque lo único que hizo fue insultar a los diputados, diciendo que éramos coimeros, diciendo que el Congreso obstruía, que lentizaba todo. Me da la sensación, y cierro para no hacerte tan larga la respuesta, que lo que están buscando es confrontar contra la política, porque efectivamente hay un sector de la sociedad que con razón está enojada con la política, y entonces eso puede producir también un efecto placebo a favor del gobierno, porque si la sociedad percibe que Milei cumple su compromiso de pelearse con la política, eso evidentemente le va a dar más oxígeno. Mientras tanto te ponen un ajuste feroz, una devaluación del 120%, un tarifazo y una agenda que para mí es muy retrógrada. Está bien, pero en el medio de esto hay una situación social que evidentemente apoya esto frente a una inflación que es feroz, digamos, porque viene arrastrada por el gobierno anterior. Sí. La pregunta es, ¿el Congreso de la Nación en este momento, digamos, las mayorías cómo se dan? Porque Milei no tiene mayoría, pero tampoco, sí, está bien, pero... Nosotros tampoco. ¿Ustedes tampoco? Claro, no. Y la sociedad está demandando... Siéntense porque las sensaciones, no hay sesión, no están trabajando tampoco. Bueno, eso es lo que decía Manu, no funciona así. De hecho, si estamos trabajando con una intensidad muy superior a la del promedio de los últimos años, ¿no es cierto? En los últimos días seguramente sí, no tanto en el último año, cuanto menos. Sí, sí. Sí, yo creo que ahí efectivamente el Congreso tiene que dar respuestas y estoy de acuerdo en eso que plantea la demanda acerca de la calidad de la democracia. Me parece que es una demanda que tenemos que atender. Y bueno, yo trato de ser consecuente con el electorado que me votó. Dicho lo cual, te digo, me parece que el Congreso tiene que trabajar en función también de un programa racional. Acá se han dado circunstancias que son verdaderamente inéditas en la historia argentina. Ellos presentan un DNU y no lo ponen en su tratamiento en sesiones extraordinarias, no lo incluyen en el tratamiento. Pero en la ley incluyen en un artículo la aprobación a paquete cerrado de ese DNU. Una cosa insólita. En segundo lugar, cuando Milei acusa a los diputados de coimeros, en realidad no nos está acusando a nosotros, y nosotros no tenemos diálogo con él. Está acusando al PRO, que son los que tienen diálogo con él. ¿Quién le puede pedir coimas o quién puede insinuar? Entonces, usted valida que realmente hay diputados, pero lo que está diciendo es nosotros no, pero los del PRO sí pueden estar pidiendo coimas. No, yo estoy diciendo que no. ¿O están negociando? No, yo creo que eso es un invento de Milei. Perdón, se peleó Grabois a la palabra de Milei, digo, el propio Grabois, que forma parte de su espacio más amplio, menos amplio, digo que coincide con Milei en que los diputados piden coimas por votar a favor o en contra de determinadas cuestiones. Sí. Bueno, no, yo no coincido con eso. La verdad, si conociera algún caso, lo denunciaría en la justicia, y sí hay que denunciarlo. Segundo lugar, no estoy diciendo que los diputados del PRO hayan pedido coima. Lo que estoy diciendo es que cuando el presidente dice están dilatando porque están buscando algún tipo de coima o de retorno, bueno, esos son los diputados que hablan con él. La oposición, por lo menos el sector nuestro, no tiene diálogo con el gobierno. En segundo lugar, yo no creo que eso que haya dicho Milei sea verdad. Creo que es injusto para con el radicalismo, para con el PRO, para con los partidos provinciales. No creo que le estén pidiendo coima. Creo que dijo una barbaridad y después tuvo que salir el vocero a corregir. Lo que pasa que, en el fondo, lo mismo que cuando abrió las sesiones ordinarias, o sea, en realidad abrió su periodo presidencial el 10 de diciembre y habló a espaldas del Congreso, lo que él está buscando es una teatralización de un escenario que le es afín a su electorado, a su núcleo duro más duro. ¿Qué cuál es? Confrontar contra la política. Entonces, confronta contra la política y, para traducírtelo sencillo, no pudiendo darle pan a la gente, va a tratar de armar un circo desde la antipolítica, dándole la espalda al Congreso, acusando al Congreso de corrupto, de lento, de entorpecedor, tirando decretos de necesidad de urgencia megalómanos, proponiendo proyectos de ley sin haber construido condiciones de consenso ni de gobernabilidad con sus propios aliados. Y eso para mí tiene patas cortas. ¿Por qué hay tanto silencio en el kirchnerismo, peronismo? Hoy habló Máximo Kirchner, pero Sergio Massa, Cristina, no son las personas que están hablando ni reaccionando a nada de todo esto. No sé, yo hoy estuve con Massa, me dijo que en febrero va a volver a participar de la vida pública, si se quiere. Él está trabajando, está terminando un libro, está haciendo algunas investigaciones, algunos informes. Es razonable, después de una elección los candidatos quedan muy desgastados. Ahora, la responsabilidad la tenemos los diputados y los senadores. La gente a nosotros nos votó para defender sus intereses. Yo quiero defender los intereses de la gente, de los casi 600.000 porteños que nos votaron, por ejemplo, en la última elección. En la ciudad de Buenos Aires hubo un rechazo, te podría decir, a una forma de hacer política desde la prepotencia. La ciudad de Buenos Aires ha tenido una gran elección de cargos locales y ha logrado construir un debate serio y razonable en la ciudad de Buenos Aires. Creo que es un ejemplo que debería seguir la Argentina.
Le tengo unas preguntas por sí o por no. Esto lo va a sonar más Como en el debate, acá lo ¿se acuerda? hacemos desde que empezó este programa. Y porque me intriga, recién decía Santoro lo de la delegación de las facultades legislativas. ¿Usted cree que en eso no hay ningún conflicto? Yo entiendo que las facultades legislativas, cuando vos se las das a alguien con la confianza en lo personal que tengo en Javier, en la ejemplaridad de su persona, no creo que no hay inconveniente. Ahí está. Le pregunto, por sí o por no, ¿está bien derogar 300 leyes por DNU? ¿Sí o no? Si las leyes no corresponden y no ayudan al bienestar de la sociedad, entiendo que las perspectivas que van a quedar a partir de este DNU es el camino de la libertad, me parece que está bien. ¿Está bien que se considere una manifestación a la reunión de 3 personas en un espacio público? No lo saquen de contexto. O sea, eso no es que no se van a poder juntar la gente en la plaza. O sea, no lo saquemos del contexto porque... No, pero si son 3 personas que se juntan a reclamar algo, lo consideran una manifestación y tienen que pedir permiso. Toda aquella, está en el protocolo, toda aquella manifestación, digamos, que se quiera expresar, está bueno que la gente de seguridad lo conozca para poder organizar, prevenir y que no haya desmanes sorpresivos. Pero entiéndase que si hay un evento deportivo no hace falta, porque es una manifestación deportiva, pasional. O sea, estamos hablando de puntualmente... Pero yo le pregunto, tengo 3 personas enojadas, no sé, con la minería y se van a la Plaza del Congreso, le tienen que avisar a Patricia con el Bullrich, riesgo ¿está que bien? esa manifestación, lo que se venía antes sucediendo, que era nada más y nada menos que 3 personas te cortaban la calle. Entonces, a ese tipo de manifestaciones es lo que se refiere este protocolo. ¿Y que la prisión sea efectiva le parece bien? ¿Cómo? Que la prisión sea efectiva. Porque eso está en la... Hay quienes corten la ley. la calle. Hay que modificar el tema de la ley penal y yo creo que para que la gente entienda tiene que haber una sanción distinta y una sanción que realmente se aplique. No me parece bien la puerta giratoria, incluso para Pero delincuentes de estamos casos hablando mayores. Cortes de calle estamos hablando, ¿no? Hay que aplicar una sanción distinta en general. La sociedad actualmente tiene un permiso que, de hecho, yo lo he dicho muchas veces, el kirchnerismo lo que permitía absolutamente todo y nos llevó a un libertinaje que realmente le hizo mucho daño a la Argentina, destruyó muchos valores culturales, morales, que hay que volver a reconstruir. Por eso también el tenor de las medidas que son tan extensas, ¿no? ¿Subir impuestos sí o no? No. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, con ganancias. No, vos para lograr el equilibrio, vos tenés 2 maneras. Mayor ingresos y controlar gastos. Sí. Lo que tenés que hacer es producir más para que te entre más divisa, incluso con los mismos impuestos o con menos impuestos, porque si vos hay actividades que bajás los impuestos, es probable que tengas más incentivo a la inversión, más renta y eso te permite recaudar más. No siempre para recaudar tenés que aumentar impuestos. Eso es la necedad de muchos economistas en la historia argentina, que lo único que hacían es aumentar impuestos. Y te lo digo como economista, como contador de más de 30 años en la profesión. Pero yo se lo tomo, pero digamos, está... Bueno, déjenlo aplicar. Javier en este gobierno lo está aplicando. No, bueno, pero el impuesto a las ganancias lo va a volver. Sería temporal, no sería de nada. Sería para que el árbol no nos tape el bosque. Es decir, sí, las retenciones... tenemos que... Perdón, Luciano. Sería para buscar el punto de equilibrio, el déficit, y a partir de ahí retrotraer este tema que estamos hablando ahora. Y lo mismo con las retenciones de sectores productivos que no tenían y pasaron el 15 ahora. Las retenciones, la verdad que con el sinceramiento del dólar, la gente que produce y que exporta está mucho más cómoda con nosotros que con el gobierno anterior. Ahí está. Le agradecemos mucho, Abdala. Lo esperamos la próxima, va a ser un verano largo. Con mucho gusto. En verdad, consecuencias y que lo esperamos acá. Bueno. Vamos a una pausa cortita. Está ante Camaño la CGT, que no le hizo ningún paro a Alberto Fernández, ni Alfonsín le había hecho un paro tan rápido. Anunció un paro contra Javier Milei. Vamos a conversar de eso y sigue Leandro Santoro con nosotros. Y escucha esto. Bruno Giacono tiene un informe increíble sobre las cajas de Navidad. El Ministerio de Desarrollo Social todos los años reparte cajas de Navidad a la gente que lo necesita. Bueno, este año no pasó. Te contamos por qué después de la pausa. Venía a Mendoza.
lo mejor de lo mejor. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. La inseguridad golpea toda la provincia de Buenos Aires. En Vicente López tenemos la convicción de combatirla todos los días. Bancor te invita a vivir la experiencia Córdoba en verano. Disfruta de nuestras sierras, saborea nuestras comidas, viví nuestros festivales, disfruta nuestra alegría. Córdoba te espera. Bancor, el banco de la provincia de Córdoba. La Estampa, restaurante italiano. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. En Digit descubrí un mundo de tecnología y comprá en cuotas sin interés con envío gratis. Digit, descubrí lo nuevo. Nuevo Geniol con paracetamol. Acá estamos de vuelta. Atención con esta historia que te vamos a contar ahora, que la tiene Manu Jove. Podemos aponcharte a una cara, a ver si lo identificás. Viste seguro. Yo creo que la viste seguro. Sí. No hay dudas. Sobre todo en la asunción de Javier Milei, era a donde ves a Javier Milei, ves a Karina Milei. Y en general. Y puede estar Santiago Caputo. Hay gente que más o menos ya estamos familiarizados alrededor de él. Pero durante la asunción, hasta su guardaespaldas está bastante familiarizado. Pero durante la asunción apareció una cara que muchos... Ahí la vas a ver. ¿Este es del día de la Asunción o es otro? No, esto fue cuando salió, el primer día que sale a saludar al balcón. Hoy repitió esta imagen ya con buena parte de su gabinete, pero ahora tapado por la columna. No Van a ver, viendo. ahí está. Una sombra prácticamente. Sí, ahí está con la gorrita. Es que no lo van a ver sin gorra, con barba larga. O con capucha, ¿no, Manu? También. Con capucha. Yo lo vi mucho el día de la Asunción sin Ahí la está, gorra. mira, atrás de Karina Milei. Buena foto. Eso fue el día de la asunción de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Acá cuando Milei va a Boca a votar, Ahí siempre está. como una sombra, muy cerca de Milei, más allá de ese anillo más cercano de la seguridad privada, como vos decías, Jonathan Salerno, el equipo que tiene a cargo la seguridad privada, una persona que empezó a aparecer muy fuertemente, sobre todo desde que cada vez que Milei sale a saludar al balcón, por supuesto se convierte en una noticia. Sí, que todos pensamos que era alguien de seguridad. No se trata de alguien del equipo de seguridad, recordemos que también que Javier Milei sigue trabajando con el doble comando, si se quiere de alguna manera, con la seguridad privada que lo acompañó durante toda la campaña y que lo acompaña incluso desde el 2021 y con la cápsula de la Policía Federal de custodia presidencial. Pero esta persona que está tan cerca, que está en el despacho, que tiene acceso, como muy poca gente, por cierto, en Casa Rosada, que tuvo acceso durante todo el periodo de transición al Hotel Libertador. Ten en cuenta, Lu, en el Hotel Libertador, quienes vivían más allá de Milei eran los custodios y esta persona que veíamos acá se llama Mario. Mario Zuli es su nombre, 30 años, un integrante de la comunidad judía. Milei tiene muchos acercamientos con esta comunidad, lo ha también... Recién hace un ratito estuvo en el Movistar Arena en los Juegos Macabeos. de los Juegos Macabeos, que son como las Olimpiadas. Que es impresionante, los Juegos Macabeos este año son en Argentina. Exactamente. Mario se acercó, cuentan aquellos que incluso fueron testigos de todo ese camino, a Milei y a Karina Milei. Atentos a esto porque también forjó una relación muy íntima con Karina Milei desde el 2021, incluso antes de que Milei asumiera como diputado, y empezó a estar cada vez más cerca a tal punto que era uno de los que en el Hotel Libertador ya tenía un acceso privilegiado. Cuentan en algún momento, incluso ahí en el Hotel Libertador, cuando estaba compleja la situación por la custodia de quién se quedaba, quién no, Karina Milei fue ella misma quien dijo, no, Mario se queda. Efectivamente, así fue. Y lo ves muy cerca de él en Casa Rosada, tanto que me cuentan que en pocas horas, no tenemos la fecha exacta porque está pasando constantemente esto, pero va a ser designado en un cargo y estamos hablando de la Secretaría Privada del Presidente, de Javier Milei. ¿Qué es? O sea, solo... Intimidad absoluta. Absoluta. El Secretaría General de la Presidencia, que es Karina, es un poco la que rige el ámbito de la intimidad y la operatividad de un presidente, de su logística.
el secretario privado es su sombra. Mira, Lu, es casi como la carpetita que lleva Para trazar Milei un a todos paralelismo, pero algún otro secretario privado que hemos identificado en los últimos años, por ejemplo, Mariano Cabral, histórico secretario privado de Cristina Kirchner, muy mencionado en muchas de las causas de corrupción, por ejemplo, por intercambios con funcionarios. Pero quiero decir con esto, no llamaba a Cristina Kirchner al funcionario de turno, le decía a Mariano Cabral en este caso, Sí, claro. te está buscando Cristina. Bueno, algo Es la similar voz del- empieza a pasar con Mario Zulli. Atentos, hay una nota muy interesante, Ignacio Salerno, en tn.com.ar al respecto. Ahí está, leanlo. tn.com.ar le está rompiendo Sí, claro con que todas las notas, está cubriendo gobierno, creo que como nadie en este momento. Y hablando de gente que trabaja en tn.com.ar y que está cubriendo bien gobierno, escuchen esta historia. Pasamos Navidad, falta nada para Año Nuevo, es una semana muy particular, en general es una semana calma, en Argentina no lo es, sobre todo este año con el recambio de gobierno. Y siempre, naturalmente, hay una distribución de cajas con productos alimenticios de Navidad, de Año Nuevo, de las fiestas, para la gente que recibe planes sociales. Bueno, este año no pasó, Bruni. Sí, así es. A ver, Lu, esta historia la podríamos titular de esta manera. Ni Alberto Fernández ni Milei. Este año no hubo cajas de Navidad para las organizaciones sociales ni los sectores más vulnerables. ¿De qué se trata esta historia? A ver, todos los años, como bien vos los contabas, el Gobierno Nacional, a través de el ahora ex Ministerio de Desarrollo Social, lo que hace es repartir cajas de Navidad a los municipios, las organizaciones sociales, la iglesia, para que eso llegue a los sectores más vulnerables. Se trata de bolsones con budines, pan dulce, digo, los productos navideños que nosotros conocemos. ¿Qué pasó este año? Bueno, esos bolsones no llegaron a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Bueno, la gestión de Alberto Fernández dejó el poder habiendo dejado sin efecto, y digo para que se entienda claramente, no habiendo comprado los productos de Navidad necesarios para poder entregar a cada una de Abandonaron las... el barco antes de terminar. Si uno recorre el sitio de contrataciones del Estado Nacional, el sitio Comprar, vas a ver que cada una de las compras de budines, de pan dulces, de turrones quedó sin efecto, en apertura, digamos, en todos los procesos, excepto en adjudicación. Es decir, no se compraron. La semana pasada, las organizaciones sociales tuvieron una reunión con las nuevas autoridades. Claro. Allí, entre otras cosas, además de la entrega de alimentos, le reclamaron por estas cuestiones, por los productos navideños, porque además, un dato digo que muestra, es un ejemplo concreto de esto. Ellos lo que decían, las organizaciones sociales lo que decían es, hasta incluso en la transición de Cristina a Macri recibimos las cajas navideñas, no se vio interrumpido ni siquiera en ese periodo. Bueno, cuando las nuevas autoridades van al galpón de Villa Martelli, en donde se suelen guardar los productos que luego se distribuyen, no encontraron absolutamente nada. Mira, te voy a contar el detalle de lo que no se compró, porque es mucha cantidad. Son 14 millones de productos que no se compraron, entre ellos 4 millones de pan dulces, 2 millones de turrones, 4 millones de budines, 2 millones incluso se dejó sin comprar las bolsas de Navidad, en las cuales se iban a repartir. Claro, en las cuales se iban a repartir estos productos, y además 2 millones de maníes con chocolate. Lo único que se compró son 2 productos que se entregó la primera semana de diciembre, pero que no alcanzó prácticamente para nadie. Como te conté, la historia, digamos, de que el gobierno de Alberto Fernández deja sin comprar estos productos esenciales, además en un contexto muy difícil para los sectores más vulnerables, también te quiero contar la otra parte, que es de alguna manera la respuesta que le dio la nueva administración, el gobierno de Javier Milei. Y dijeron 2 cuestiones. La primera es, no hay tiempo para hacer una licitación. Es cierto, no había tiempo. Que en parte, digamos, es cierto, porque una licitación lleva mucho tiempo, más en un contexto inflacionario como el actual, donde hay dificultades incluso para que se presenten proveedores por las diferencias de precios y cómo suben, por supuesto, semana a semana, día a día los precios. Y por otro lado, también lo que dijeron es, no hay plata actualmente para esa compra. Así es como, independientemente de quien tenga la responsabilidad social, una cuestión tan sensible como las cajas navideñas para los sectores vulnerables en 2023 quedó absolutamente en la nada, y es una preocupación muy fuerte de las organizaciones sociales, que además te agrego un dato cortito. Lo que le reclaman al gobierno, que en realidad es una deuda que deja la gestión anterior, es que desde el mes de septiembre del año pasado se interrumpió el envío regular de alimentos a los comedores y a los merenderos. La última vez que hubo un envío en tiempo y forma fue en septiembre del año pasado, luego con intermitencias. Esta es parte de la agenda que se está discutiendo entre las organizaciones sociales y ahora la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación. Ahí está, gracias, Bruni. Está con nosotros Dante Camaño, el secretario general de Gastronómicos en Capital. Buenas noches, Camaño, ¿cómo le va? Muy bien. Cuando escucha, digamos, que no se está resolviendo ni la entrega de comida
a la gente que más lo necesita? ¿Qué piensa? Que es parte de la enfermedad de este país. Mm. El país está enfermo. Y no solamente en la faceta económica, está enfermo moralmente. Mm. Por ejemplo, uno escucha en este país de todólogos, estos últimos semanas, escuché cada locura. Es imposible dominar ese semejante mega decreto con todas las alteraciones que tiene, con toda la profundidad que tiene, con afectaciones de leyes, de la Constitución en algunos casos, de los códigos. Aunque yo pueda estar de acuerdo. Por ejemplo, estoy plenamente de acuerdo que la obligación de pactar en moneda extranjera sea libre y sea como la obligación de dar cosas. Pero eso lo dice el 765 del Código Civil. Y mientras tanto no hablamos de los verdaderos problemas. ¿Sabes por qué estoy preocupado yo ahora? Mirá, yo laburo acá al frente. Hace 50 años que laburo en gastronómicos. Y nací acá a 10 cuadras, en Caseros y La Rioja. Y vivo acá a 7 cuadras, en México y Solís. Toda mi vida fue como un perrito, como un cachorrito, atado con una cadena. Está bien, es mi barrio. Y veo otra cosa. Por ejemplo, hoy tenemos montones de problemas con los muchachos porque el gastronómico termina tarde. Mi amor, termina tarde. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Hoy, por ejemplo, no tenemos colectivos o tenemos muy pocos colectivos. Encima que andar de noche es todo un peligro porque nos asaltan, porque hay un montón de porquerías. Si vos salís a la noche por acá, por Constitución, ya te vas a dar cuenta de lo que es. Pero no podés salir sola. Esos problemas, los inmediatos, los que tenemos, la falta de trabajo, la depreciación terrible monetaria. En gastronómico estamos locos, a veces parece que ni siquiera nos entendemos en cuanto a la inflación y la problemática. Que tiene una problemática que afecta a los obreros, básicamente. Te explico por qué. Hoy un tipo que se levanta a la mañana quiere abrir su boliche. Nosotros trabajamos en esos boliches. Y el tipo no sabe cómo va a comprar porque no tiene idea de los precios. Ahora, en este momento vos tenés tomate a 800 pesos, a 600 pesos y a 1.500 en Buenos Aires. Ahora, Camaño, no hay referencia. Digo, más allá, y está claro de los problemas que tienen que ver estrictamente con el gremio de los gastronómicos, hoy, muy concretamente, hubo una convocatoria al paro en tiempo récord, lo veníamos hablando, de la CGT. ¿Usted está de acuerdo con esa convocatoria, para empezar? No, para nada. Yo creo que debía haber sido mejor discutida. Lo que pasa es que acá todavía tenemos el oportunismo, la maldita viveza criolla, el dale que va, que no es solamente patrimonio de la clase política o de los sindicalistas, es también de los empresarios y de mucha gente que se supone que debería ser más correcta. Los déficits que tenemos en economía son una cosa, pero tenemos también en cultura, tenemos en orden, tenemos en sociedad de seguridad. Yo creo que es muy inoportuno porque todavía... suerte que está Santoro acá. Mirá, te tengo que decir algo que te lo voy a decir en público. Estuviste muy bien con el tema de la segunda vuelta. Eso hay que reconocértelo. Muchas gracias. Le evitaste un gasto enorme a la gente. Cuando yo veo que este año, provincias re pobres que conozco muy bien, como el Chaco, tuvieron 6 elecciones. 6 elecciones. Ahora, con la pobreza que Camaño, tienen. Sí. Camaño, una de todas estas cosas que usted dice que el país está dañado moralmente, hay en los sindicatos uno de los rechazos más grandes por parte de la sociedad. Mirá. Los sindicalistas. Mira, yo recién estaba charlando algo, antes que vos llegaras con Abdala. Digo, no confundás. Tenemos tendencia a ver al sindicalismo como un bloque. Y somos muy diferentes porque el trabajo es asimétrico en este país. No son los mismos los intereses del trabajador público que el trabajador privado. Y no son los mismos los intereses, ni la forma de concebir, ni la idiosincrasia del trabajador que está en una gran multinacional como la Ford, o aquel de la esquina, ¿viste? El del jockey. Sí. Bueno, son psicotipos. Hablando tenemos que ir a la pausa. No cuento a la señora. Hacer la pregunta y la contestar después. Hacer la pregunta. Entonces, ayer, mientras reclamaba la CGT, prácticamente a la misma hora conocíamos que, por ejemplo, el sindicato de empleados de comercio, que comanda Armando Cavalieri, se plegaba a esta idea del fondo de cese laboral. Hay algunos rumores, versiones que plantean que Gastronómicos, por ejemplo, podría ser otro sindicato que se acomode a este nuevo sistema en desmérito de la indemnización tradicional. Me lo contesta después porque el señor Geuna nos reta, pero quiero saber si es así. Perdón, por suerte tengo la información.
correctísima para dárselas. Diga, Yo, siendo diputado, lo presenté en el 90 a este mismo proyecto. O Y sea era que más lo va- avanzado, lo va porque a acordar. integraba el salario como un porcentaje Ahí y está. quitaba a turismo de la órbita del Estado. Porque Ahí entendemos que turismo no puede ser político. Es como si yo fuera mozo y vienen ustedes y no lo atiendo. Vamos a la pausa, ya venimos, hay mucho para hablar. Está Leandro Santoro también con nosotros. Vos sabés que yo, por suerte la tengo presentada, en el 90. Acá estamos de vuelta, nos quedan 4 minutitos de verdad consecuencia, pero todavía hay mucho para decir y preguntar. Le preguntamos por sí o por no a Abdala, le va a tocar a Santoro. Ahora 4 preguntas por sí o por no. A ver. ¿Va a apoyar la derogación de las PASO? La derogación de las... No, la verdad que discutieron en el bloque. Lo que pasa que... No me... ¿Usted está de acuerdo? Hágale. No, a ver, yo estoy de acuerdo con que no se Santoro puede votar tanto, sí. Está de acuerdo en que hay que derogar Sí, las pero hay PASO. que ver cómo sale. Por lo menos que no sean obligatorias. Por eso, está de acuerdo. Sí. ¿Está de acuerdo? No lo mandaron, pero es una de las discusiones que vienen. ¿Está de acuerdo con que haya boleta única papel? Ya lo votamos y lo votamos que no. A mí me da más o menos lo mismo en mi bloque la oposición No, pero mayoritaria. no es lo mismo. Entonces, la plata que gastó yo ahora, lo voy a decir de memoria, lo hice Sí, durante pero- toda la campaña. pero Estamos tiene pros y hablando de contras, tiene pros y contras. 14.000 millones de pesos en las PASO para imprimir Sí, mucha boletas. guita, pero tiene mucha... No, mucha plata que además, en general, se usa, o sea, no las imprimen. Sí, pero te explico, si querés, soy politólogo Sí. y estudié el tema. Eso personaliza mucho la elección. Depende del distrito. Hay distritos donde son útiles porque son pocos legisladores los que se votan. En la ciudad de Buenos Aires no sé si eso ayudaría, porque tenés listas de 25 diputados, 30 legisladores, los comuneros, estamos hablando de una sábana. Bueno, Depende mucho de... Bueno, a ver, me parece a mí que es más útil, como usamos en la ciudad, la boleta única electrónica. Por eso. Está Bueno. bien, no imprimir papel, pero para Claro. el caso es... Bueno, pero en la ciudad de Buenos Aires tenemos boleta única electrónica. Y la compartiría Y a la nivel con- sí. nación. Perfecto. ¿Va a apoyar la suba de impuestos? O sea, la vuelta del impuesto a las ganancias, ¿se discute? No. Porque además, ojo, yo creo en la progresividad de los impuestos. Yo estoy en contra de la reducción del impuesto a la riqueza y obviamente también estoy en contra de la vuelta del impuesto a las ganancias, porque tiene que ser progresivo, tiene que pagar más el que tiene más y menos el que tiene menos. Y la última, Lozada dijo que el kirchnerismo es una máquina de impedir. Sí. ¿Hay algo que tenga que, no le voy a preguntar si quiere eso por sí o por no, pero hay algo que cree que tengan que generar una autocrítica sobre Sí. cómo se han dado las Autocrítica, sí. Yo creo que hay que reflexionar mucho sobre el mérito y el esfuerzo personal. Creo que el kirchnerismo se enredó, desde mi perspectiva, equivocadamente en una discusión por la meritocracia, queriendo defender el Estado, la acción colectiva. Terminó quedando frente a la opinión pública como que no le interesaba el esfuerzo personal y como que no valoraba la inversión privada, no valoraba el sacrificio. Y eso creo que explica por qué un sector de los laburantes no nos votan más. Así que hay que reflexionar mucho sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias a los dos. Les agradecemos por venir. Este es el final del 4º año de Verdad Consecuencia. Vamos a seguir todo el verano. Este año siempre cortamos en enero, este año vamos a seguir. Va a empezar el 5º año, pero este año que termina es un año distinto. Cuando empezamos lo hicimos 4 chicas a este programa. Maru Dufar y yo al frente del programa y atrás Sol Musa y Tamara Florín, que además de 2 grandes productoras, son 2 personas hermosas, 2 personas muy talentosas, además de los otros, Manu, Bruno, Nico Geuna, Jason Main desde el inicio. Fuimos un grupo grande, pero lo creamos juntas de alguna manera, gracias a este canal que nos dejó hacerlo, gracias a Gilmar que nos dejó hacerlo. Y es el fin de una parte de esa etapa, que es la parte de Sol y de Tamara, 2 personas a las que adoramos, a las que vamos a extrañar siempre. Todos los procesos tienen sus cambios, es el fin de año, hay cambios de ciclo, todo va a estar bien, pero no quería dejar de agradecerles muchísimo a las 2 porque hicieron tanto por crear esta hermosura que es Verdad Consecuencia. Y sobre todo gracias a ustedes por estar ahí. Que tengamos un año hermoso. Nos vemos el jueves que viene igual, ¿eh? Chau, hasta el jueves. Que descansen, que estén bien. ¡Feliz año!